Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página virtual del diario El Nacional. Estados Unidos anunció sanciones contra Nicolás Maduro e Irán por violar el embargo a la venta de armas. El secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que durante 2 años funcionarios a los que calificó de corruptos han colaborado con el régimen venezolano para burlar la prohibición de negociar armas con el país islámico decretada por Naciones Unidas. También anunció medidas contra el programa nuclear iraní y contra otras entidades e individuos de ese país. No importa quién sea, si violas el embargo, Irán te enfrentarás a sanciones. Nuestras medidas son una advertencia que debería ser escuchada en todo el mundo. Es una cita textual para Mike Pompeo. También destaca el diario El Nacional. La pandemia ha afectado a 89,8% de las empresas. Según Data Analysis, el modelo de negocio puede marcar la diferencia. De las compañías afectadas, 32,2% prevé una pérdida de ingresos de hasta el 20% en lo que resta del año, mientras que 36,9% calcula una cifra de entre 20 y 60%. Otro 20,8% indica que registrará 60% menos ingresos. La encuestadora señala que entre las variables que entorpecen la marcha de los negocios están las regulaciones gubernamentales, la inflación, la incertidumbre política, la caída del PIB y la escasez de créditos bancarios. Menos trabajo y más hambre es el titular para esta nota. La pandemia de COVID tiene un impacto económico devastador en las poblaciones más vulnerables del mundo. Un informe del Consejo Noruego para Refugiados, que incluye datos de 14 países, revela que en Venezuela 66% de los encuestados ha perdido el trabajo o visto la disminución de sus ingresos desde marzo. 40% tuvo que pedir dinero prestado para cubrir comida, educación o alquiler y 76% come menos veces al día. Sin derecho a la identidad. Aunque muchas instituciones del Estado abren sus puertas para brindar atención a los ciudadanos durante las semanas de flexibilización, 6 meses después del inicio de la cuarentena, las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería permanecen cerradas. En redes sociales la queja es constante, pues los ciudadanos consideran que se violan sus derechos humanos al no permitirles retirar pasaportes ni cédulas. Registros y notarías prestarán servicio durante toda la semana y destaca también El Nacional en su primera página. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, reiteró que la Unión Europea no reconoce la legitimidad democrática de Alexander Lukashenko por las mismas razones y condiciones por las que no avala la de Nicolás Maduro. Tenemos una situación parecida, aunque tanto Lukashenko como Maduro tienen el control del gobierno, de la administración y del territorio. Es una cita textual. El Universal, en su primera página de hoy, el gran titular se lo dedica precisamente a Borrell. El alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, afirmó ayer que hay una ventana de oportunidad para que la Unión Europea pueda enviar una misión de observadores a las elecciones venezolanas del 6 de diciembre, aunque insistió en que todavía no se dan las condiciones para ello. El Consejo fue unánime en su apoyo a la decisión del grupo de contacto de seguir la negociación para mirar la posibilidad de unas elecciones que puedan ser observadas por nuestras misiones. Cita textual. El Tribunal Supremo de Justicia, que preside Michael Moreno, rechaza el informe de Naciones Unidas sobre los derechos humanos porque, dice, no tiene verificación alguna. El documento carece de fundamentos contundentes y no vislumbra verificación real de la situación jurídica de los presuntos agraviados. Incumplen la transparencia, no tiene verificación de los supuestos agraviados expuestos en el mismo. Eso es lo que dice el Tribunal Supremo de la dictadura. Por otra parte, tenemos lo siguiente.
Cada vez es más cara la canasta alimentaria en Venezuela. De acuerdo con el Sendas de la Federación Venezolana de Maestros, una familia necesitó 91.834.057 bolívares soberanos con 99 céntimos en el pasado mes de agosto para comer. Mientras el régimen intenta imponer elecciones fraudulentas en medio de la pandemia, esto lo estoy leyendo en su noticiero, los venezolanos siguen con su crisis económica que les impide costear sus alimentos. Oscar Mesa, director del CENTAS, detalló que el precio de la canasta alimentaria básica aumentó 24,2% en el pasado mes de agosto. Apenas 0,4% de los precios de los alimentos es lo que se pudo adquirir con el salario mínimo. Actualmente los venezolanos deben contar con 230 salarios mínimos para poder alimentarse de manera balanceada. Según el estudio, los ciudadanos necesitaron $9 diarios, es decir, $270 mensuales, partiendo de un tipo de cambio de 340.000 bolívares por dólar. De acuerdo a Mesa, para este mes de septiembre, adquirir los productos esenciales para alimentar a una familia de 5 miembros podría ubicarse en $300. Ahora, el detalle es que estamos hablando de la canasta alimentaria, y la canasta alimentaria es un estimado, ¿verdad? Un estándar que se establece con lo más elemental primario para medianamente alimentar una familia de 5 miembros. Eso a beneficios estadísticos. Tenemos buques con combustible se dirigen a Zulia y Puerto La Cruz. Esto se lee en el estímulo. La escasez generalizada de gasolina en Venezuela ha colocado al estado Zulia entre los más afectados por las fallas en el suministro de combustible, a pesar de que fue el estado emblema del país petrolero. País petrolero, hemos de recordar, pues que ya no existe, que ya murió. Y según Reuters, PDVSA reanuda el craqueador de refinería de Cardón e investiga la toma ilegal de combustible. La empresa estatal ha reanudado los operadores de su craqueador catalítico de la refinería de Cardón con capacidad para 310.000 barriles diarios, una unidad clave en la producción de gasolina, según dijeron 3 fuentes familiarizadas sobre el tema. Sin embargo, la petrolera no comentó sobre el reinicio, pero anunció ayer en un comunicado que iniciará una investigación sobre una fuga y un incendio de gasolina natural de una tubería en Cabimas, precisamente en el estado Zulia. Noticias de Latinoamérica. Amnistía Internacional denunció que en América Latina las cuarentenas han sido aprovechadas como forma de represión. Aprovechar las cuarentenas gestionadas por el Estado como forma de represión, eso es lo que han hecho países como Venezuela, El Salvador y Paraguay en los últimos meses, en el marco de las medidas adoptadas para combatir la propagación de la pandemia de coronavirus, según denuncia Amnistía Internacional en un nuevo informe. Según la ONG, estos países han detenido a decenas de miles de personas en centros de cuarentena gestionados por el Estado, inadecuados y sin garantías suficientes frente a violaciones de derechos humanos, lo que puede ser constitutivo de malos tratos, y con el riesgo de que las detenciones sean arbitrarias. En Brasil, un nuevo estudio que analizó el brote de coronavirus encontró un vínculo entre la propagación del virus y los brotes anteriores de dengue, lo cual sugiere que la exposición a la enfermedad transmitida por los mosquitos puede proporcionar un cierto nivel de inmunidad contra el COVID. Si se demuestra que es correcta, esta hipótesis podría significar que la infección por dengue o la inmunización con una vacuna eficaz y segura contra el dengue podría producir algún nivel de protección inmunológica contra el coronavirus, dice el estudio dirigido por Miguel Nicolelis, profesor de la Universidad de Duke. El coronavirus en Argentina, con registros que suman 640.147 positivos en el país desde que comenzó la pandemia, la cantidad de fallecidos 13.482. Entre estas cifras, la buena noticia es que 498.379 personas se recuperaron y fueron dados de alta,
y representan el 78,9% de los casos positivos. En México, en las últimas horas, las autoridades locales registraron 2.917 nuevos casos confirmados, elevando la cifra a un total de 700.580, así como 204 fallecimientos por la enfermedad, para un total de 73.697. En la ciudad de Lima, Mario López Chávarri, ministro de Relaciones Exteriores, destacó que Perú se encuentra estableciendo acuerdos vinculantes con diversos laboratorios y gobiernos, destacando que se ha pactado obtener 9.900.000 dosis de la vacuna de Pfizer, 13 millones de dosis de vacunas a través del mecanismo COVAX Facility, beneficiando así a 11 millones de personas que recibirían 2 dosis cada uno. En Chile, dice el ministro Figueroa, 46.000 alumnos podrían volver a las clases presenciales. Uno de los temas controversiales en medio de la pandemia es el regreso a clases presenciales. Es por eso que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, en consideración a la cantidad de estudiantes que viven en comunas sin contagios, nuevamente reafirmó la importancia del retorno al aula, además de hacer un llamado a no politizar el tema. El ministro de Educación además reafirmó que hay 3 elementos para que los establecimientos puedan regresar a clases presenciales, que son el tema de la seguridad, la gradualidad y la voluntariedad. En la ciudad de Montevideo, el presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, apuntó que el principal emisor de turistas hacia su país es Argentina y remarcó que, si bien en diciembre debería comenzar la temporada estival, hoy no está en condiciones de asegurar que la frontera con esa nación y con Brasil estarán abiertas. Y tenemos acá en Colombia, la alcaldesa de Bogotá denuncia acto vandálico durante la jornada de protestas. Los colombianos se manifestaron ayer en contra de la brutalidad policial, el asesinato de líderes sociales, así como la defensa de la educación pública y los derechos laborales. El director de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Ateortúa, dijo temprano que se garantizaría la seguridad de los ciudadanos sin el uso de armas, pero advirtió que las aglomeraciones de más de 50 personas no se permitirían. Y tenemos en El Salvador que miembros del ejército impidieron ayer que un juez de instrucción realizara una diligencia de inspección en los archivos del Estado Mayor de la Fuerza Armada como parte del proceso penal por la masacre de unos 1.000 campesinos en 1981, sin que se conozca oficialmente si fue una orden del presidente Nayib Bukele. Ah, caramba, sigue viva, abierta de manera terrible la herida de la guerra en El Salvador. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, martes 22 de septiembre. Vamos a comenzar en la ciudad de Nueva York con la periodista Luján Artola. Ella es periodista de El Confidencial de España, en The Big Apple. La ciudad de Nueva York es uno de los 3 lugares que han permitido que persista la violencia y la destrucción de propiedad y se han negado a tomar medidas razonables para contrarrestar las actividades delictivas. Esta fue la argumentación que llevó en el día de ayer por parte del Departamento de Justicia a designar a la ciudad de Nueva York como una jurisdicción anarquista. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? Pues eso es lo que vamos a conversar con Luján Artola. De la ciudad de Nueva York vamos a ir a la ciudad de Washington para analizar con José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, toda la extensión del dictamen del informe de la Comisión Fáctica de Naciones Unidas sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. De la ciudad de Washington vamos a ir entonces a la ciudad de Bruselas, donde está el internacionalista Mariano de Alba. El secretario de Estado, Mike Pompeo, como ya lo hemos leído, anunció sanciones contra el ministro iraní de Defensa y contra
Nicolás Maduro, puntualmente con nombre y apellido, por considerar que violó el embargo de armas que pesa sobre la República Islámica. ¿Qué significa esta nueva sanción contra Nicolás Maduro? Ya pareciera que no hayan que otra sanción colocar. Y de la ciudad de Bruselas vamos a ir después a la ciudad de Barcelona, allá en España, para conversar con el periodista de La Vanguardia, Joseph Prat, a propósito de un reportaje por demás interesante que realizó en la ciudad de Minsk, la capital de Bielorrusia. Así pues, conoceremos de una manera más cercana lo que se ha vivido en Bielorrusia en estos días, semanas de tanta tensión. De Barcelona, en España, vamos a cruzar el océano para venir a Ciudad de México, donde está Carolina Jiménez, la directora para las Américas, de investigación para las Américas de la ONG Amnistía Internacional, a propósito del último informe que han presentado, donde evidencian que Venezuela, El Salvador y Paraguay han aprovechado la cuarentena por la pandemia para incrementar las violaciones de derechos humanos. Y vamos a cerrar en la ciudad de Madrid con el doctor Gabriel Bastidas, médico del Hospital Gregorio Marañón, el más grande de Madrid, a propósito de cómo se ha ido reforzando, incrementando la pandemia en España y en particular pues en la ciudad capital de Madrid. Esa es nuestra agenda para el día de hoy, martes 22 de septiembre del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. Al régimen de Nicolás Maduro no le ha gustado que Naciones Unidas haya presentado un informe tan puntual, tan preciso, sobre la violación de derechos humanos en nuestro país. Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol, Diosdado Cabello son señalados puntualmente, con nombre y apellido, como torturadores, es decir, como criminales y asesinos, porque de esas torturas algunas de esas torturas han terminado en asesinatos. No nos olvidemos de Albán, no nos olvidemos del capitán Acosta Arévalo. Ahora se suma al coro del régimen nada menos que Michael Moreno. De lo que opine Michael Moreno no hay que ocuparse mucho. Baste solo recordar que cuando habla Michael Moreno, presidente insólitamente del Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país, está hablando un individuo que tiene prontuario, no por uno, sino por 2 asesinatos. ¿Qué va a hablar un asesino de otros asesinos? Teníamos mucho tiempo en esto. El detalle está en que ahora están expuestos abiertamente en todos los detalles ante el mundo.